Vamos a saludarnos a unos a otros. Hola, buenas noches, bienvenidos. Vamos a orar para iniciar. Padre Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Por tu amor tan grande, tú nos permitiste este seminario para que podamos conocer a ti y recibir la salvación. Nosotros nacimos siendo pecadores y vivíamos cometiendo muchos pecados contra ti. Pero tú quieres que nosotros seamos salvos y vayamos al cielo. Por favor, ten misericordia para con nosotros y guárdanos de Satanás malo. Solo Espíritu Santo Dios, obres y actúes entre nosotros y guíanos a la verdad. Hoy también enséñanos con tu palabra en abundancia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como esta palabra, la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita hace 3.500 años, muchos años antes. Pero hoy en día también la palabra obra y actúa en la historia humana y la palabra de Dios está viva. Y nos da muchas lecciones, muchas enseñanzas y todavía señala nuestros pecados y nuestros errores. Muchas profecías se cumplen literalmente todavía. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante, porque la palabra de Dios sabe toda nuestra situación, nuestro pecado. Por eso toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu. Por eso discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne hasta nuestros pensamientos malos, intenciones malas. Señala nuestros pecados. Por eso nos hace arrepentirnos de nuestros pecados y la palabra de Dios nos guía ante Cristo a la verdad. A continuación de ayer, hoy también vamos a aprender de la palabra de Dios más importantes. Aquí, en Jeremías capítulo 2, versículo 22, leamos juntos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aquí dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón. Lejía, jabón. Es muy buen material para quitar la mancha de la ropa o del cuerpo. Lejía, jabón se refiere a todos los esfuerzos humanos para quitar el pecado.
Si muchas personas tratan de quitar su pecado a través de la vida, religión. Por eso se congrega en la iglesia, ofrenda en la iglesia, sirve en la iglesia y trata de experimentar milagros, sanarse de enfermedad, hablar lengua o hacer buenas obras, guardar las leyes. Pero todos los esfuerzos humanos no pueden quitar el pecado jamás. Eso, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dice, no se puede quitar el pecado. Aquí, una misión imposible. Un perito ya hizo popó, excremento. Huele muy feo. Pero con el mejor perfume ya trata de quitar este olor. Voy a quitar el olor del excremento. Entonces, 2 segundos, 3 segundos, por un tiempo huele bien. Pero más tiempo todavía huele muy feo, aún peor. No se quita el olor por el mejor perfume. De la misma manera, el pecado no se puede quitar por las obras humanas. Por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvado. Quiere decir, por las obras de la ley nunca se quita el pecado, jamás. Entonces, ¿quién puede ser salvo? San Mateo capítulo 19, versículo 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, los discípulos de Cristo. Entonces, si no se puede quitar el pecado por las obras humanas, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ir al cielo? Todos van a ir al infierno, ¿no? Entonces, por favor, enséñame, ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. En la parte de hombre no hay ninguna manera. Para los hombres esto es imposible. Porque solo Dios puede salvar. Solo Dios es salvador. Solo Dios puede perdonar el pecado. Pero para Dios todo es posible. Solo Dios puede salvar a los pecadores. Solo Dios puede quitar el pecado. Esa es la única manera. ¿Por qué los hombres no pueden quitar el pecado? Porque nosotros tenemos mucho pecado. Los pecadores no pueden perdonar a otros. No, los pecadores no pueden perdonar a sí mismos. Es imposible. Por ejemplo, aquí, 2 reos de muerte. Creo que ellos cometieron gran pecado. Asesinatos, asaltantes, etc. Por eso fue condenado a la muerte. Solo ellos esperan su ejecución. Pero en la cárcel, 2 reos de muerte, dice, oye, te voy a perdonar todos tus pecados. Es verdad, también te perdono. ¿Es posible? ¿Los reos de muerte pueden perdonar a otros? No tiene potestad, no tiene poder, no es digno. De la misma manera, los pecadores no pueden perdonar a otros. Los pecadores no pueden quitar sus propios pecados jamás. Un pecador no es digno de perdonar los pecados. Pero
Dios es santo, Dios es luz. Dios no tiene ningún pecado. Solo Dios perdonar a los pecadores. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Se lo leo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí dice, ¿por qué los hombres no pueden ir al cielo? ¿Por qué los hombres no pueden ir con Dios? Por pecado. Dios es santo, Dios es luz. Pero los hombres, nosotros, todos los hombres tenemos muchos pecados. Vuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división, como pared entre nosotros y Dios. Como esto, aquí está infierno. En este mundo, este hombre es representante de todos los pecadores. Después de la muerte hay juicio de Dios. Todos serán arrojados al lago de fuego por pecado. ¿Por qué este hombre no puede ir al cielo? Porque por pecado de división. Dios está en el cielo. Dios no tiene ningún pecado. Dios es santo, Dios es luz. Llevando su propio pecado, nadie puede ir al cielo. Porque en el cielo no hay ningún pecado. Pues para ir al cielo en este mundo, todos deben ser perdonados por la palabra de Dios, por la manera de Dios. Entre nosotros y Dios hay una división llamado pecado. Este pecado lo acusa, este pecado lo lleva hasta al infierno eterno. Pero en la parte de hombre no puede quitar este pecado. No tiene poder, no tiene potestad, no tiene fuerza, no tiene capacidad. Pero Dios es todopoderoso. Dios es rico en misericordia. Solo Dios puede quitar este pecado. Por eso, esa es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo Dios perdona? ¿Cómo Dios quita este muro de pecado? División de pecado. Romanos capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte. Paga del pecado es muerte. Todos tienen que pagar el precio de pecado. Esa es la muerte. La muerte carnal y la muerte segunda. Esa es pena de infierno. Sufrir en el infierno eternamente. Por eso, Dios quiere darnos el conocimiento de salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso Dios nos dio la palabra de Dios. En la Biblia, Dios ya escribió la manera de salvación. San Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí dice, para dar conocimiento de salvación. Nosotros tenemos que conocer qué es la salvación. La salvación, una palabra un poco difícil de entender. ¿Qué es la salvación? En otra palabra más fácil, perdón de sus pecados. Porque nosotros ya hemos nacido siendo pecadores, llevando naturaleza pecaminosa. Hemos cometido muchos pecados. Para ir al cielo tenemos que ser perdonados de nuestros pecados.
Esa es la salvación, la única manera. Por eso, todos nuestros pecados, si todos nuestros pecados son perdonados perfectamente, completamente, ya podemos ir al cielo. Ya son salvos. Por eso, salvación quiere decir perdón de pecado. En otra palabra, nacer de nuevo como hijo de Dios. Ya se cambia su identidad. Los pecadores van a ir al infierno, pero hijos de Dios van a ir al cielo a través de salvación, perdón de pecado. San Lucas capítulo 17, leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. La misma sangre hará expiación de la persona. Esta palabra fue escrita hace 3,500 años. Pero en nuestra época, esta palabra la medicina comprobó que esta palabra es verdad. Realmente la vida de la carne está en la sangre. Por eso no se circula bien la sangre por enfermedad, por azúcar, etc. Se enferma. Por accidente se derrama mucha sangre, se va a morir. Pero aquí lo más importante, la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí la sangre no se refiere a cualquier sangre, sangre inocente. En este caso, sangre de animal. Sangre de animal. Sangre de animal tiene pecado. Sangre de animal no tiene pecado. En el huerto de Edén, Adán y Eva, los hombres cometieron pecados contra Dios. Se hicieron pecadores. Por eso, otras criaturas también fueron malditas por Dios. Pero los animales no cometieron pecado. Inocente. Por eso, sangre inocente hará expiación. Expiación quiere decir perdón de pecado. En el diccionario dice, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. A través de algún sacrificio, la muerte, se derrama sangre en lugar de pecador. Ya hará perdón de pecado de la persona. Por eso Dios estableció que la sangre inocente perdonará el pecado de la persona. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión quiere decir perdón de pecado, expiación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión, no hay expiación, no hay salvación. Sin duda, con derramamiento de sangre hay perdón de pecado, hay remisión, hay salvación, hay expiación. Dios estableció esta ley, la ley de salvación. Por eso lo que escribió con lápiz se puede borrar con goma. Se puede borrar con goma. Pero el pecado se puede borrar con goma. No es cierto, con sangre. Solo sangre puede quitar, perdonar el pecado. Con sangre. Por eso los israelitas, ellos primero recibieron la palabra de Dios. Por eso en su historia, en el tiempo Antiguo Testamento, ellos practicaban esta ley,
para recibir perdón de pecado. Aquí, si alguna persona del pueblo pecare por hiero, aquí cometió pecado. ¿Qué es pecado? Haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Cometer pecado y luego que conociere su pecado. Conocer el pecado que cometió. Para recibir la salvación hay que conocer su pecado. En otra palabra, arrepentimiento. Anhelo de recibir la salvación. Si no conoce su pecado, si no se arrepiente de su pecado, no puede recibir la salvación. Por eso Jesucristo también dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso ayer hemos aprendido de pecado. Tercero, para recibir la salvación traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Una ofrenda, un animal. El animal no tiene pecado, inocente. Pero los hombres tienen pecado. Por eso en lugar de los pecadores, un pecador trae un animal, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y 4, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Pondrá su mano. Eso es poner imposición de las manos. Poner imposición de las manos significa traspasar el pecado o cargar el pecado. Por ejemplo, yo tengo mi pecado, este es mi pecado, pero a través de poner imposición de las manos, Dios me quita este pecado y entrega este pecado a la ofrenda. Entonces, en la vista de Dios no tengo pecado. Ese es poner imposición de las manos. Por eso entrega el pecado a la ofrenda. Y la ofrenda lleva el pecado, ¿verdad? Por eso lo mata, lo degollará en el lugar de holocausto. Degolla. Entonces, se va a morir derramando toda la sangre. Entonces, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto. El sacerdote toma la sangre y lo lleva al lugar santísimo. En la época del Antiguo Testamento había tabernáculo o templo de Jerusalén. Allá había lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo había arca del pacto. Por eso Dios moraba, actuaba, y Dios veía a los israelitas, perdonaba el pecado. Por eso el sumo sacerdote lleva la sangre al lugar santísimo y demuestra la sangre. Y él salpica la sangre 7 veces. Y 31, leamos juntos. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. A través de este proceso será perdonado. Pues los israelitas eran perdonados. Sus pecados eran perdonados a través de este proceso. Esa es la ley de expiación, la ley de salvación. Por ejemplo, aquí un cordero. No tiene pecado, ¿verdad? Inocente, sin defecto. Pero este hombre cometió pecado. Por esto trae un animal en lugar de este hombre. Y el sacerdote pone imposición de las manos, que es traspasar el pecado. Mira, este hombre tiene pecado, ¿verdad? Por eso está bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios siempre sigue el pecado.
porque Dios ama a los hombres, pero Dios odia el pecado. Por eso el que tiene pecado está bajo el juicio de Dios. Pues este hombre tiene pecado, por eso está bajo el juicio de Dios. Este animal no tiene pecado, no está bajo el juicio de Dios. Pero el sacerdote ora a Dios. Dios, por favor, traspasa todo el pecado a la ofrenda. Él trajo un animal, él se arrepiente de su pecado, él conoció su pecado. Entonces Dios mismo traspasa este pecado a la ofrenda. Ese es poner imposición de las manos. Aquí mira, se cambió totalmente, diferente, ¿verdad? Ya no tiene pecado, está salvado. No está bajo el juicio de Dios. Pero este cordero ya lleva el pecado. Por eso está bajo el juicio de Dios. Para quitar este pecado, hay que degollar, hay que matar. Por eso, de esta manera, vamos a ver un video. Aquí un hombre cometió pecado, reconoció su pecado, se arrepintió. Para recibir el perdón de pecado, él trajo un animal. El sacerdote investiga si tiene defecto o no. Es inocente, y pone imposición de las manos. Dios, por favor, traspasa, entrega todo el pecado a la ofrenda. Lo negro ya se entrega a la ofrenda y luego lo mata, lo degolla. Y se muere derramando toda la sangre. Por eso degollarla en el lugar del holocausto. Aquí mira, este animal no tenía pecado inocente, pero en lugar de los pecadores, este cordero, llevando el pecado, murió. El sacerdote lleva la sangre y lleva al lugar santísimo. Él salpica la sangre 7 veces sobre el altar. Él demuestra la sangre. Dios mira esta sangre derramada. Un animal, una vida inocente, murió derramando toda la sangre. Viendo esta sangre, por favor, perdona el pecado. Entonces, viendo esta sangre, Dios perdonaba el pecado. Será perdonado por la sangre derramada. Pero la Biblia dice que esta ofrenda, este holocausto, es una sombra. No es perfecto. Tiene límite. Porque esta ofrenda solo perdonaba el pecado de un año pasado nada más. Sangre de animal no puede quitar el pecado de futuro. Sangre de animal no puede quitar el pecado presente. Sangre de animal solo puede quitar el pecado de un año pasado. No puede quitar 2 años, 3 años, 4 años antes. Solo un año, pecado de un año pasado nada más. Tiene límite. Por eso Dios preparó una ofrenda perfecta para quitar el pecado perfectamente. Pecado pasado, presente, hasta futuro. Pero nunca puede ser por la sangre de animal. Hebreos capítulo 10:1, leemos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí la ley se refiere a la ley de expiación, la ley de Antiguo Testamento, la ley de salvación de Antiguo Testamento, pero teniendo la sombra de los bienes venideros.
sangre de animal, ofrenda de animal, es una sombra de los bienes venideros. Realmente existe una ofrenda verdadera que puede quitar el pecado perfectamente, hasta pecado de futuro, pecado pasado, presente, hasta futuro. Es una sombra. Aquí nosotros podemos ver sombra, ¿verdad? Sombra no es real. A través de sombra ya podemos saber, hay objeto verdadero. Aquí yo tengo una pluma. Esta pluma tiene sombra. Con sombra, ¿pueden escribir algo? No. Con sombra no puede hacer nada. Pero a través de sombra podemos saber, existe una pluma verdadera. De la misma manera, la ley de animal en la época del Antiguo Testamento no puede quitar el pecado. Es una sombra. Quiere decir, va a venir una ofrenda verdadera que puede quitar el pecado perfectamente. Por eso, la ley del Antiguo Testamento, la ofrenda de animal, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Por eso los israelitas, ellos debían ofrendar holocausto cada año continuamente, porque solo podía perdonar el pecado de un año pasado, nada más. Hebreos capítulo 10. Porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí dice, sangre de animal, ¿puede quitar el pecado? ¿Sí o no? ¿Sangre de animal puede quitar el pecado? No. Ya no puede quitar los pecados. Aunque mate innumerables animales, no puede quitar los pecados, es una sombra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya Dios no quiere sacrificio, Dios no quiere ofrenda de animal. ¿Ustedes hoy trajeron ofrenda de animal? ¿Cordero? ¿Por qué no? Dios ya no quiere. Es una sombra nada más. Por eso, más me preparaste el cuerpo. Dios mismo, para mí. De tal manera Dios amó este mundo. Por eso para mí, para ustedes, para nosotros, Dios preparó un cuerpo. No es animal, cuerpo humano. Ese es Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Eres Dios mismo. Eres segunda persona de Dios. Dios es uno, pero Dios tiene tres personas. Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios. Hijo Dios vino a este mundo en la forma de hombre. Encarnación. Claro que no tiene ningún pecado. Dios mismo vino a este mundo en la forma de hombre. Dios Padre preparó el cuerpo de Jesucristo para nuestra salvación, para salvarnos de nuestros pecados. Pues el cuerpo de Jesucristo es una ofrenda por nuestros pecados. San Mateo capítulo 20 dice, como el Hijo de Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? No para ser servido, para servir, para dar su vida. Jesucristo vino a morir, derramando toda la sangre para quitar nuestros pecados, en rescate por
muchos. En la época del Antiguo Testamento, los israelitas ofrendaban cordero. Pero Jesucristo es Cordero de Dios, Cordero mío. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios mismo. Pero Dios es Espíritu. Dios vino a este mundo en la forma de hombre. Ese es Jesucristo. Para salvarnos a nosotros. Por eso, 1 Juan capítulo 5 dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él es verdadero Dios. ¿Dios tiene pecado? No. ¿Jesucristo tiene pecado? No. Solo Jesucristo no tiene pecado. Dios no tiene pecado. El Espíritu Santo no tiene pecado. Para salvarnos, Dios mismo vino a este mundo, con carne, con cuerpo. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Quién es pecador? Todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores. Cristo vino a este mundo para salvarme a mí. Debemos leer de esta manera la Biblia. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Para salvarme a mí. No piensen en otra persona. Mi nuera es pecadora. ¿Jesucristo vino a salvar a mi nuera? No. ¿Mi suegra? No. Salvarme a mí. Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. La Virgen. Esta palabra fue escrita 700 años antes que Jesucristo naciera. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo. Su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir Dios va a venir a este mundo en la forma de hombre. Realmente 700 años después, Jesucristo nació, una virgen concebió y dio a luz un hijo. Su nombre Jesús. Por eso hace 2000 años Jesucristo nació en Belén de Israel. San Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí, en ella, una mujer llamada María. José y María tenía compromiso. Por eso ellos iban a casarse. Pero un día María ya se embarazó. Por eso José no quería casarse de ella. En Israel, una virgen se embaraza, ellos ya van a apedrearla. Pero un día, en el sueño de José, el arcángel apareció y le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
ella fue instrumento de Dios. Por eso en ella es engendrado del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. El significado del nombre de Jesús: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, el significado de Jesús: Salvador. Él salvará a su pueblo ¿de dónde? De sus pecados. Por eso, todos nosotros nacimos siendo pecadores, porque somos descendientes de Adán y Eva. Pero Jesucristo nació por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene pecado, por eso no hay pecado en él. Primera Juan, capítulo 3, 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él. Él apareció. Jesucristo, ¿por qué apareció? Para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Podemos saber dos puntos importantes. Primero, Jesucristo no tiene ningún pecado. Solo Jesucristo no tiene ningún pecado. Segundo, ¿por qué Jesucristo apareció? Para quitar nuestros pecados. Él es Salvador. Por eso, San Juan capítulo 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí dice, Juan el Bautista le presentó a Jesús ante los israelitas. Eres Cordero de Dios. Aquí mira, Jesús, eres Cordero de Dios. Jesucristo es un animal como cordero. Es un hombre perfecto. Pero, ¿por qué le dijo a Jesús: eres cordero? Porque los israelitas lo entienden bien. Porque cada año ellos ofrendaban holocausto, Cordero de Israel, para recibir perdón de pecado. Pero Jesucristo no es Cordero de Israel, sino Cordero de Dios, Cordero del mundo, Cordero mío. ¿Qué hace? Quita el pecado del mundo. Es muy importante. Jesucristo quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios. ¿Qué significa pecado del mundo? ¿Ustedes viven en la luna? No, en este mundo, ¿verdad? Todos nosotros nacimos en este mundo, vivimos en este mundo. Pecado del mundo significa pecado de todas las personas, desde el primer hombre hasta último hombre, desde el inicio del mundo hasta fin del mundo. Pecado del mundo significa todos los pecados que vivirán en este mundo. El pecado pasado, presente hasta futuro. Ese es pecado del mundo. Jesucristo vino a quitar pecado del mundo. Cordero de Israel solo podía quitar el pecado de un año pasado, nada más. Pero Jesucristo es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecado del mundo quiere decir desde el inicio hasta el fin del mundo. Nosotros ahora vivimos aquí. Muchos vivieron, muchos viviendo, muchos vivirán en el futuro. Ese es pecado del mundo. Jesucristo vino a quitar pecado del mundo. Entonces, pecado del mundo se cubre todos los pecados. ¿En el pecado del mundo se incluye nuestro pecado o no? Sí, claro que sí. Cubre todo. Jesucristo no solo vino a quitar nuestro pecado, sino pecado del mundo. Por eso,
En el pecado del mundo se incluye todo mi pecado. Sí. Pecado de aquí, Zapopan. ¿Sí o no? Sí. Pecado de Jalisco. Pecado de México. Pecado del mundo. Por eso incluye todo. Pecado pasado, presente, futuro. Isaías capítulo 53, versículo 6. Leamos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como esta palabra, hace 2000 años, Dios cargó en él, en Jesús, pecado de todos nosotros, pecado del mundo. Nosotros no sabíamos. Que sepamos o no, hace 2000 años Dios cargó pecado del mundo de una vez para siempre a Jesucristo. Pues Jesucristo es Cordero de Dios que quita o lleva el pecado del mundo. Jesucristo lleva pecado del mundo. Jesucristo vino a quitar pecado del mundo. Aquí, Cordero de Dios, Jesucristo, no tiene ningún pecado. Este hombre es representante de todas las personas, desde Adán hasta último hombre. Cada uno tiene su propio pecado, pecado pasado, presente, futuro. Por eso todos están bajo el juicio de Dios. Pero hace 2000 años, Dios cargó todo nuestro pecado a Jesús. Hace 2000 años, Dios hizo imposición de las manos. Dios cargó todo nuestro pecado, pecado del mundo a Jesucristo, de esta manera. En la vista de Dios, ¿nosotros tenemos pecado? Ya no. Ya fuimos salvados. No tenemos ningún pecado. No estamos bajo el juicio de Dios. En lugar de nosotros, ¿quién tiene pecado? Jesús. Ya lleva pecado del mundo, pecado pasado, presente, futuro. Por eso Jesucristo está bajo el juicio de Dios. Y aquí el Cordero de Dios que quita o lleva el pecado del mundo. Jesucristo vino como Cordero de Dios. Por eso Jesús llevó todos los pecados sobre la cruz. ¿Qué le parece? ¿Jesucristo llevó pecado de Adán? ¿Sí o no? Sí. ¿Pecado de Abraham? Sí. ¿Moisés? Sí. ¿Hitler? Sí. Amnón? Sí. ¿Claudia? Sí. ¿Santiago? Sí. ¿María? Sí. ¿Pecado de ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Pecado de último hombre? Sí. Pecado pasado, pecado presente, pecado futuro. Ese es pecado del mundo. Jesucristo vino a quitar pecado del mundo. Primera Juan 2:2, leamos juntos. Y eres la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es la propiciación, una ofrenda por nuestros pecados. Cordero de Dios, por nuestros pecados. Pero no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Claro que Jesucristo llevó pecado de Hitler. Eres muy malvado. Él asesinó más de 6 millones de judíos. Pero Jesucristo llevó hasta pecado de Hitler. Pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesús, quita el pecado del mundo. Pero sin derramamiento no hay salvación. Sin derramamiento no hay remisión. Sin derramamiento no hay perdón de pecado. Por lo tanto,
Jesucristo tuvo que morir, derramando toda la sangre. Solo la sangre de Jesucristo puede perdonar, quitar el pecado del mundo. Pues Jesucristo fue condenado a la crucifixión. A los condenados de crucifixión primero le azotan 120 veces con látigos. El azote no es sencillo, sino lleva las piezas agudas de los huesos, metales, vidrios. 120 veces. El cuerpo fue rasgado, herido, molido, como carne molida. Todo el cuerpo de Jesucristo fue molido, herido. Antes de la muerte de Jesucristo, Jesucristo tuvo última cena con sus discípulos. En la última cena, Jesucristo partió un pan. Tomad este pan, este es mi cuerpo. Como este pan partido, el cuerpo de Jesucristo fue herido, molido, castigado, partido. Jesucristo le dio a sus discípulos vino, copa. Tomad esto, esa es mi sangre. Jesucristo se derramó toda la sangre como vino tinto. Él fue rasgado, herido, molido de esta manera. Ya se encontró realmente vendas de Jesucristo. Lo envolvieron en lienzos. De esta manera Jesucristo fue rasgado. Ellos pusieron corona de espinas. Tú mereces. Tú dices que eres rey de judíos. Te damos la corona que mereces. Espina de Israel es muy larga, puntiaguda. Le irritó gravemente. Se derramó toda la sangre. Jesucristo no tenía pecado. Él llevó solo nuestros pecados. Pero con nuestros pensamientos malos, designios malos, Jesucristo sufrió. Se derramó toda la sangre de su cabeza. Y los condenados debían cargar la cruz, muy pesado, 57 kilogramos. Jesucristo casi no podía dormir, descansar. No tenía fuerza, se cayó unas veces. Y ellos clavaron 2 manos sobre 2 pies. Muy largo, puntiagudo, 18 centímetros. Ellos clavaron sobre muñeca. El clavo penetró el hueso, le tocó nervio mediano. Muchísimo dolor. Sus manos fueron clavadas en la cruz. La mano de Cristo no ha cometido pecado. Con nuestras manos hemos cometido muchos pecados. En lugar de nosotros, las manos de Cristo fueron clavadas. De esta manera. Y 2 pies de Cristo fueron clavados. Jesucristo andaba haciendo buenas obras, pero nosotros hemos andado cometiendo muchos pecados. Pues en lugar de nosotros, 2 manos de Cristo fueron clavados. De esta manera, Jesucristo fue colgado en la cruz durante 6 meses. Ellos lanzaron la costilla de Cristo. Con nuestro corazón hemos cometido muchos pecados. Pues en lugar de nosotros, la costilla de Cristo fue lanzada. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo fue colgado en la cruz? Porque Cristo se derramó toda la sangre por nuestros pecados, para salvarme a mí. En realidad, nuestros pecados le crucificaron.
Tenemos que conocer bien por qué Jesucristo murió, por qué Jesucristo padeció por mis pecados. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Antes de su muerte, él gritó. San Juan 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Antes de su muerte, él declaró, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya se acabó, ya se ha terminado, ya está cumplido. Ya todo fue pagado, el precio de pecado. Él declaró, consumado es. Él declaró la salvación eterna. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Para salvarme a mí. Ya se ha acabado. Para quitar el pecado del mundo. Ya se ha acabado. Consumado es. Consumado es. Ya se ha acabado. Todo está cumplido. Todo fue pagado el pecado. Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta palabra fue escrita 700 años antes que Jesucristo naciera. Realmente 700 años después Jesucristo nació. Jesucristo llevó el pecado del mundo. Él fue colgado en la cruz y murió derramando toda la sangre. Él gritó, consumado es. Realmente quitó el pecado de la tierra, pecado del mundo, solo en un día. ¿Qué día sería? El día en que Jesucristo murió en la cruz, derramando toda la sangre, gritando, consumado es. Jesucristo declaró la salvación eterna. Se realizó literalmente. Hoy vamos digamos, nosotros estamos debajo de la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo está colgado. Creo que muchas personas pueden señalar o criticar, porque en la época antigua, solo los malvados, pecadores muy pésimos, ellos eran condenados a la cruz. Pero Jesús fue condenado a la cruz con otros ladrones. Por eso muchas personas pueden pensar, él también es ladrón muy malo. Él es asesinato muy malo. Por eso él está colgado en la cruz. ¿Qué cometió pecado? ¿Qué gran pecado cometió? Jesucristo, ¿qué cometió el pecado? Nada. Eres inocente, eres Dios mismo, pero eres Cordero de Dios. En lugar de nosotros, Él llevó el pecado del mundo. Por eso, en lugar de nosotros, Él fue colgado. Él murió derramando toda la sangre. Por eso la Biblia dice que Jesucristo no murió por su pecado, sino murió por nuestros pecados. Nuestros pecados le crucificaron. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fui yo curado. El herido fue por mis rebeliones. Porque Cristo fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. Castigo de mi paz fue sobre Él. ¿Por qué Cristo fue castigado? Para mi paz, para mi salvación, para mi perdón de pecado. Por su llaga fui yo curado. Nosotros fuimos curados de enfermedad de pecado. Todos nosotros teníamos una enfermedad incurable. Ese es pecado. Pero ahora ya fuimos sanados, libertados de nuestro pecado. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo murió por mi pecado. Yo creo que Jesucristo perdonó todo mi pecado eternamente.
Por eso yo puse mi nombre. Mas el Jesús fue herido por rebeliones de Santiago Kim, molido por pecados de Santiago Kim. El castigo de paz de Santiago Kim fue sobre él, y Santiago Kim fue curado por su llaga. ¿Sí o no? Sí, exactamente, precisamente. Al leer la Biblia debemos leer de esta manera. ¿Qué relación conmigo personalmente? Con la muerte de Cristo. Por eso yo fui salvo. Yo creo que Cristo ya perdonó, llevó todo mi pecado eternamente. ¿Ustedes también creen en Jesucristo? ¿Creen que Jesucristo perdonó todo su pecado? Sí. Yo puse blanco para ustedes. Vamos a leer de nuevo poniendo su propio nombre. Pero nombre mexicano es muy largo. Andrés Manuel López AMLO. Obrador. Muy largo. Por eso, Santiago Kim, solo Santiago. Andrés Manuel, solo Andrés. Vamos a leer de nuevo poniendo su propio nombre. 1, 2, 3. Mas él, Jesús, fue herido por rebeliones de Santiago, molido por pecados de Santiago. El castigo de paz de Santiago fue sobre él, y Santiago fue curado por su llaga. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Como Cordero de Dios, Jesucristo murió derramando toda la sangre por nuestros pecados, para salvarme a mí, para quitar todo mi pecado eternamente. Pero Jesucristo resucitó de entre los muertos corporalmente. La resurrección de Jesucristo es una prueba más cierta de que todos nuestros pecados ya fueron perdonados eternamente para siempre. Por eso Jesucristo pudo resucitar. Aquí una alabanza tan hermosa. En la historia del cristianismo, muchos hombres recibieron la salvación. Ellos creyeron en la sangre de Cristo. Con misma palabra, ellos también eran salvos. Por eso, para alabar a Dios, para alabar a Jesucristo, ellos ya hicieron himnos, canto, alabanza. Vamos a entonar esta alabanza. 1, 2, 3. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso ser raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La única manera de perdonar el pecado, solo la sangre de Cristo. No hay otra manera, no hay otra opción. Nosotros también fuimos perdonados por sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, 12, leamos juntos. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por sangre de animales. Sangre de animales es una sombra. No puede quitar el pecado jamás. Solo la sangre de Cristo.
Pues por su propia sangre, sangre de Jesucristo, entró una vez para siempre. Jesucristo, ¿cuántas veces murió? Una vez. Pero perdonó el pecado, quitó el pecado para siempre, eternamente. Entró en el lugar santísimo. Jesucristo es Cordero de Dios. A la vez, eres nuestro sumo sacerdote. La cruz era altar de Dios. Él se dio a sí mismo su cuerpo entero como una ofrenda agradable al Señor. Y Él tomó su propia sangre y entró en el lugar santísimo del cielo. Él demostró la sangre delante de Dios. Dios, mira mi sangre. Yo morí llevando el pecado del mundo en la cruz. Mira mi sangre. Por favor, perdona el pecado del mundo eternamente. ¿Qué dice Dios? Yo claro que sí lo vi. Yo perdoné el pecado del mundo de una vez para siempre. Por eso, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación, perdón de pecado eterno, Jesucristo cumplió la salvación eterna, perdón de pecado eterno. Por eso, eterna redención, eterna salvación, perdón de pecado eterno. Nosotros creemos eterna redención, eterna salvación, perdón de pecado eterno. Solo eterna redención, perdón de pecado eterno puede salvar a los pecadores. Jesucristo perdonó el pecado completamente, eternamente, perfectamente. La única manera de salvación eterna. Nosotros creemos eterna salvación. Por eso, no solo pecado pasado, sino pecado presente hasta futuro. Aquí nosotros vivimos entre una eternidad y otra. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta la fecha, en futuro. Muchos hombres vivirán. Cada uno tiene su propio pecado. Pero hace 2000 años, Dios cargó el pecado del mundo a Jesús. Como Cordero de Dios, Jesucristo llevó pecado del mundo, pecado pasado, presente, futuro, sobre la cruz. Y Él murió, derramando toda la sangre. La sangre de Jesucristo cubrió el pecado del mundo de una vez para siempre. Él gritó, consumado es. Ya se quitó el pecado de una vez para siempre. Por eso, Antiguo Testamento es una sombra. Solo los israelitas, animales, una vez al año. Solo año pasado es una sombra. Pero Jesucristo, para todo el mundo, el cuerpo de Jesucristo, solo murió una vez, pero para siempre. Jesucristo es objeto real. Ese es pecado del mundo, mucho pecado. Jesucristo murió derramando toda la sangre y quitó 99.9%, no 100%, perfectamente, eternamente. Eterna redención, desde el nacimiento hasta la muerte, los pecados grandes, pequeños, incluso los que ya habían olvidado. ¿Jesucristo perdonó el pecado pasado? ¿Sí o no? Sí. ¿Pecado presente? Sí. ¿Pecado futuro? Sí. Eterna redención. En mi personal, desde vientre de madre hasta la muerte, nosotros hemos vivido atesorando muchos pecados. Pecado pasado, presente, futuro. Pero de una vez para siempre. Eterna redención. Jesucristo cumplió eterna redención. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La cruz era altar de Dios. Cristo ofreció. ¿Cuántas veces? Una vez.
pero para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Él cumplió eterna redención, eterna salvación. Ahora sentado a la diestra de Dios. Sentado quiere decir, ya cumplió su misión. Ya no tiene más misión. Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo para salvar a mí. Ya cumplió su trabajo. Por eso está sentado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Al leer la Biblia, se repite, una vez para siempre, una vez para siempre. Jesucristo murió solo una vez, pero perdonó el pecado para siempre. Eterna redención. Por eso somos santificados. Santificado. Antes éramos pecadores, teníamos muchos pecados, pero Dios nos hizo santificar. Dios nos dio la santidad. ¿Qué significa santidad? No tener ningún pecado. Limpio. No tiene ningún pecado. Es santidad. Somos santificados, somos santos, tenemos santidad. Los que no tienen pecado, ¿a dónde van? Al cielo. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo murió una vez, pero perdonó el pecado para siempre. Por eso somos santificados, no tenemos ningún pecado. Los que creen en esta palabra, los que recibieron la salvación por esta palabra, ya no pueden ir al infierno, aunque quieran ir. Pastor, yo quiero ver infierno por 5 minutos. ¿Es posible? Es imposible. Directamente nosotros entraremos al cielo eterno, porque somos santificados. En el cielo solo estarán santificados, santos, salvos, hijos de Dios. Por eso, la santificación, justificación, santificación significa que Dios nos cuenta como si nunca hubiéramos pecado ni una vez por sangre de Jesucristo. Dios nos dio santificación, justificación. Por eso, Hebreos 10, leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya Dios no se acuerda de nuestro pecado, porque Jesucristo una vez para siempre ya perdonó, quitó el pecado del mundo. Pues donde hay remisión de esto, donde hay perdón de pecado de estos, donde hay salvación de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Jesucristo tiene que morir otra vez? Ya no. Una vez para siempre. Ya se acabó. Por eso, antes de recibir la salvación, éramos pecadores. Entre nosotros, Dios, había división de pecado. Merecíamos ir al infierno. Pero ya nos dimos cuenta que Jesucristo vino a quitar este pecado por su propia sangre. Por eso Jesucristo murió derramando toda la sangre en la cruz y quitó el pecado del mundo de una vez para siempre. Entre nosotros y Dios ya no hay ningún pecado. Ya fuimos salvos. Dios nos tomó por sus hijos. Somos santificados. Somos hijos de Dios. Nacimos de nuevo como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Por eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo se hizo camino para ir al cielo.
a través de su propia sangre. Gálatas capítulo 3 dice, leamos juntos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe, por creer. Aquí nosotros creemos que Jesucristo vino a este mundo a quitar el pecado del mundo. Pues Jesucristo murió derramando toda la sangre. La sangre de Jesucristo ya quitó, perdonó el pecado del mundo de una vez para siempre. Por eso nosotros fuimos santificados. Ya somos hijos de Dios. Por eso, por la fe quiere decir creer en Jesucristo. Exactamente, creer en lo que hizo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Nosotros lo creemos. Por eso estamos en Cristo Jesús. Antes estábamos fuera de Cristo, pero ahora estamos en Cristo. Por eso todos somos hijos de Dios. No cualquier persona son hijos de Dios. No se refiere a los que se congregan a la iglesia, sino los que tienen seguridad de salvación, sino los que creen en Jesucristo realmente por la palabra de Dios, los que recibieron el perdón de pecado. Nacimos de nuevo como hijos de Dios. Por eso Dios nos tomó por sus hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ustedes ya creen en Jesucristo? Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes Dios era juez, nosotros éramos pecadores. Entre nosotros Dios había división de pecado. Pero Jesucristo vino y murió en la cruz, derramando toda la sangre. Sangre de Jesucristo cubrió todo nuestro pecado de una vez para siempre. Por eso Dios nos tomó por sus hijos. Dios se convirtió en Padre. Nosotros somos hijos de Dios. Dios ama a su Hijo, nosotros amamos al Padre. Por eso nuestra identidad se cambió totalmente diferente. Por eso los pecadores van a ir al infierno, pero hijos de Dios, ¿a dónde van? Al cielo. Antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación, ya se cambió totalmente diferente. Antes Dios era juez. Éramos hijos de Satanás, éramos pecadores. Estábamos bajo el juicio de Dios. Dios manda a los pecadores al infierno. Pero después de recibir la salvación, Dios es Padre. Somos hijos de Dios, somos justos. Dios manda a sus hijos al cielo eterno. Pero Dios trata a los hijos, por eso Dios les da disciplina. Nunca manda al infierno, pero Dios les da disciplina, castiga. Por eso, leamos juntos, para los salvos no hay perdición, sino disciplina de Padre. Para los salvos, para los hijos de Dios, no hay pena de infierno. Nunca pena de infierno. No hay perdición, sino disciplina de Padre. Es muy importante, porque Dios nos trata como hijos. Hebreos 12, leamos juntos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos, no hijos. El Señor al que ama. Dios ama mucho a sus hijos. Por eso, disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos recibió por hijo, ¿verdad? Por eso, si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Generalmente los padres aman mucho a sus hijos.
los padres aquí aman a sus hijos, ¿sí o no? Sí. Pero cuando sus hijos cometan errores grandes, ¿qué hacen? ¿Lo matan? No, nunca lo matan, sino disciplinan, castigan, regañan, lo corrigen, ¿verdad? De la misma manera, Dios nunca nos manda al infierno, sino Dios nos da disciplina. Por eso tenemos naturaleza pecaminosa todavía, hasta que entremos al cielo eterno. Pues en este mundo tenemos que luchar contra pecado, contra Satanás, contra este mundo. Pero por naturaleza pecaminosa cometemos errores. Entonces, Dios Padre quiere corregirnos nuestros errores. Por eso nos da disciplina. Por eso, este hijo creo que cometió error grande. Por eso, el padre, por amor, le da disciplina. No pasa nada si cometemos el pecado después de recibir la salvación. Pasa mucho. Dios Padre nos disciplina. Este hijo también cometió error grande. Ni modo, el padre lo disciplinó. Pero le duele mucho, tristeza, dolor. Llora, está llorando. Pero para corregirlo, ni modo hay que castigarlo. Por eso Dios sin duda nos disciplina. Pues hay muchos tipos de disciplina de Padre. Primero, quitarnos lo que amamos más que Padre Dios. Dios nos quita lo que amamos más que Padre Dios. Merecemos amar a Dios más que cualquier cosa. Pero si siguen amando este mundo, dinero, o pachanga, o alcohol, droga, Dios le quita su dinero, las cosas que aman más que Padre Dios. Segundo, castigar nuestro cuerpo. Dios nos permite a veces accidente, enfermedad, hasta la muerte carnal. Golpea nuestro cuerpo. Realmente, 1 Corintios capítulo 5, un joven en la iglesia de Corinto, toda la vida él creció viendo muchos pecados sexuales. La ciudad de Corinto estaba lleno de pecado sexual. Pero este joven recibió la salvación. Pero él cometió gran pecado. Él cometió pecado sexual con su madrastra. Es gran pecado. No, él blasfemó el nombre de Dios como hijo de Dios. Por eso Dios lo mató carnalmente, lo llevó al cielo, porque su vida no glorifica el nombre de Dios. Por eso hay tipo de castigo, muerte carnal, y quitarnos el gozo de salvación, la paz verdadera. Después de recibir la salvación, tenemos gozo, alegría, la paz verdadera. Ya yo soy salvo, mi esperanza está en el cielo, yo puedo ir al cielo. Pero cuando cometamos pecados, Dios nos quita gozo de salvación, alegría, la paz verdadera. Rey David, él era muy obediente, fiel y servía bien, pero él cometió gran pecado, pecado sexual. Él durmió con una mujer casada. Para cubrir este pecado, él mató a su esposo, quien es hombre de su ejército.
asesinato. Por eso Dios le castigó fuertemente. Primero, su hijo recién nacido murió. Y había mucha espada, sus hijos quisieron matar a rey David muchas veces por el trono de Israel. Y le quitó gozo de salvación, la paz verdadera. Por eso muchas veces él pedía a Dios, por favor, vuélveme gozo de salvación, la paz verdadera. Se quebranta la paz. Fuera de esto, hay muchos tipos de disciplina. Vamos a ver un video. Este perrito comió lo que no debía comer, eso fue disciplinado, castigado fuertemente. De esta manera, siempre hay disciplina de padre. San Juan, capítulo 5, 24, leamos juntos. De cierto, os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Algunos están escuchando hoy. Algunos escucharon ayer o una semana antes, un mes antes, un año antes, 10 años antes, 20 años antes, los que escucharon la palabra de Dios, especialmente Evangelio. Cree al que me envió. Ellos ya creyeron. Entonces, en el momento de creer, tiene vida eterna. Aquí dice, tiene vida eterna. Tendría o tendrá, no. En el momento de creer, tenemos vida eterna. Podemos vivir eternamente en el cielo. Vida eterna, en otra palabra, visa del cielo. Los que tienen visa del cielo, cuando quiera, donde quiera, pueden entrar al cielo. Tenemos visa del cielo, vida eterna en el cielo. No vendrá a condenación. Ya no hay juicio de Dios. Nosotros pertenecemos a la vida eterna, cielo eterno. San Juan capítulo 10. Leamos juntos. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo les doy vida eterna. Dios nos dio vida eterna, visa del cielo, pero no perecerán jamás. Los salvos nunca perecen jamás, nunca perecerán jamás. Quiere decir, la salvación nunca se pierde. Lamentablemente, muchas iglesias falsas, pastores falsas, ellos enseñan doctrina falsa. La salvación se pierde. Si faltan a la iglesia muchas veces, ya se pierde. Si no ofrendan bien, se pierde. Si cometen este pecado, se pierde. Es doctrina satánica, enseñanza satánica. La Biblia nos da testimonio. La salvación nunca se pierde. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Los salvos están en la mano poderosa de Dios. Dios mismo guarda nuestra salvación. Nosotros no guardamos salvación. Dios mismo guarda la salvación. Dios mismo guarda a los salvos, a sus hijos, protege a sus hijos. En la mano poderosa de Dios. ¿Quién puede arrebatar de la mano poderosa de Dios? Nadie. Satanás es muy, muy poderoso. ¿Satanás puede quitar nuestra salvación? Es imposible.
Nadie. Ninguna cosa. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Quiere decir todopoderoso. Dios Padre todopoderoso guarda nuestra salvación. Guarda a sus hijos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación nunca se pierde. Muy seguro. Por eso la Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos vida del cielo, vida eterna, ciudadanía. Por eso los salvos, nosotros tenemos dos ciudadanías. Ciudadanía carnal, ciudadanía del cielo. Ustedes tienen ciudadanía de México y a la vez ciudadanía del cielo. Tenemos ciudadanía. Por eso, cuando quiera podemos entrar al cielo. En el momento de pasar la muerte, directamente entraremos al cielo eterno. O cuando el Señor vuelva, el Señor nos llevará al cielo eterno. Los hijos de Dios, los que tienen ciudadanía del cielo, los salvos, podemos entrar al cielo eterno. Esa es la salvación de Dios. Por eso la Biblia dice evangelio, en otra palabra, buena nueva, buena noticia. ¿Qué es buena noticia? Por la sangre de Cristo, todo nuestro pecado ya fue perdonado eternamente. Por eso somos libertados de la pena de infierno. Somos hijos de Dios. Nacimos de nuevo como hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Tenemos vida eterna. Tenemos salvación. Esa es buena nueva. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Pero la salvación no es la meta final. La salvación no es la meta final. La salvación es nuevo inicio. Por eso, después de recibir la salvación, ya empieza nueva vida. Somos nueva criatura en Cristo y después de recibir la salvación tenemos que llevar la vida cristiana. Tenemos que crecer, tenemos que servir, tenemos que predicar el Evangelio a nuestros seres amados. Por eso empieza nueva vida cristiana. Espero que todos crezcan bien y lleven bien la vida cristiana en la iglesia. Es todo por hoy. Vamos a acabar con oración. Padre Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Fuimos salvos por tu sangre tan preciosa. Ya hemos entendido y ya creemos que tú moriste en la cruz derramando toda la sangre para salvarnos. Y perdonaste todos nuestros pecados eternamente por tu gracia. Ahora somos salvos, somos tus hijos. Nuestra esperanza está en el cielo, tenemos vida eterna. Como hijos de Dios, queremos vivir pagando tu gracia, permaneciendo en tu amor y en tu iglesia. Por favor, guárdanos de Satanás malo y ayúdanos a llevar bien la vida cristiana en Cristo. Te damos gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.